la palabra puede que hay que sobreponerse al rechazo, a la negativa, al señalamiento, si uno cree que está en la ruta correcta. Y la ruta correcta no es otra más que buscar la verdad, más que buscar la información, más que tratar de comprobar lo que uno cree que ha ocurrido y poder documentarlo y poder presentarle a la sociedad, a los radioescuchas, a los televidentes, a los lectores, la información suficiente para decir así como. El caso Marcial Maciel, que para mí es un caso muy importante por el tiempo que llevó construir una historia y demostrarla, no construirla en términos artificiales, hacer lo necesario junto con otros y junto con otras a lo largo de muchos años y no solo en México, para que esta historia de alguien que logró construir una gran energía, alguien que logró establecer una gran y eficiente estructura de poder desde el ámbito clerical. La historia de Marcial Maciel es una historia, digo yo, siniestramente fascinante. El hombre que logró construir un gran consorcio a partir de los legionarios de Cristo y que durante décadas se convirtió en el gran líder espiritual, en el gran empresario de la religión, con colegios, con seminarios, con empresas, y logró hacer de esta fundación, de esta orden religiosa, un gran aparato de poder y de dominación. La historia de Marcial Maciel es una historia que estruja, es una historia muy importante que dejó marcadas y ha dejado marcadas, no sé, a decenas, a cientos, no sé si a miles de personas, por la larga permanencia de Maciel como una figura intocable. Intocable es intocable. Ahora hablar de Maciel es fácil, lo cual es una señal que hemos ganado en nuestros espacios de libertad de expresión. Hoy hablar de Marcial Maciel y su historia es algo que entra en una especie de normalidad y nos debemos felicitar por ello. Pero hablar de Maciel en otros tiempos no tan idos podría significar el despido, podría significar las sanciones, podría significar el boicot, podría significar muchas cosas, porque Maciel construyó una red poderosísima de empresarios, de políticos que protegieron y solaparon la pederastia clerical que practicó en contra de no sabemos cuántos niños, no sabemos cuántos menores. Después de, como digo, casi 10 años de seguir la pista de Marcial Maciel y los legionarios de Cristo, finalmente hubo un día cuando era ya insostenible para el Vaticano, cuando era imposible mantener la idea de que Marcial Maciel no era quien era, cuando habían pasado una y cosas, el Vaticano finalmente emitió, si no me equivoco, el 1 de mayo, un comunicado que palabras más, palabras menos, decía: Marcial Maciel fue lo que fue. Marcial Maciel cometió crímenes contra menores, cometió, eso no lo dijo el Vaticano porque no era tan preciso, pero digamos que el lenguaje siempre cauteloso del Vaticano era muchísimo, que el Vaticano reconociera que ese fundador de una orden religiosa de origen mexicano que se expandió en varios países y que se convirtió en una gran corporación empresarial y religiosa, era quien era. Para eso sirve el periodismo, porque contribuye, no digo que es responsabilidad del periodismo, porque contribuye a que historias absolutamente dañinas, inaceptables, tóxicas para una sociedad se conozcan y se pongan en evidencia y se evite que continúen. El periodismo tiene una tarea muy relevante
para alimentar a la sociedad, para llevarle lo necesario, insumos para el pensamiento, insumos para conocer, insumos para debatir, insumos para exigirle a la autoridad que actúe. En muchos casos podríamos aquí seguir platicando y presentando sobre el periodismo y situaciones que derivan a raíz de publicaciones periodísticas en momentos relevantes para la sociedad. Si de la publicación de los reportajes de la Casa Blanca y después los que vinieron por otros medios como la Casa de Iztapan o como la Casa de Aguinaldo o como la otra Casa de las Normas de las cuales se toman menos pero que existen, si a partir de conocer estas historias México encuentra una posibilidad de discutir, de diseñar o rediseñar parte de su existencia, pues serán buenas noticias. No es fácil para una sociedad apostar de pronto a la prensa independiente, no es fácil para los periodistas en un país como el nuestro ejercerla por muchas razones. No estamos hoy en México a plenitud para ejercer nuestras tareas, no solo porque tenemos un diseño comunicacional que no es favorable para ello, tenemos vigente un duopolio televisivo y eso en cualquier lado evidentemente atenta contra la diversidad, la pluralidad y el ejercicio crítico. No solo eso, estamos en un maremoto de violencia que incluye también afectaciones a los periodistas. Apenas ayer, el director del periódico El Mañana reportó su secuestro y liberación por informar de lo que pasa en Tamaulipas. Y vaya, hay que informar de lo que pasa en Tamaulipas. Pero los medios de comunicación que tenemos nuestra sede en la Ciudad de México y que podemos alimentarnos de la presencia de nuestros corresponsales en otras partes de la República, sabemos que a veces los periodistas que están en lugares como Tamaulipas sí se resisten a colaborar, o bien si lo hacen con reserva o pidiendo cierta protección en su identidad. Que leamos en la prensa de mes en mes notas de algunos lugares de la República en donde se firma la redacción y que no pueda venir el nombre de quien envía, nos habla del tamaño del reto, nos habla de la gravedad de los riesgos y peligros en los cuales están involucrados colegas periodistas en el país, en lugares no únicamente, pero ahora de Tamaulipas, como que acaba de suceder. Aquí no pasa nada. Y aquí no pasa nada. En Querétaro, ustedes no les debería contar yo, más bien ustedes a mí, ahorita que platiquemos más. En Veracruz, podemos hablar de libertad de expresión en México cuando un colega periodista como Moisés Sánchez Cerezo, en una pequeña localidad veracruzana en Medellín, siendo taxista y siendo periodista, que se van las dos cosas, publicaba un pequeño diario, haya sido asesinado como lo fue. Para empezar el año 2015, el periodista Moisés Sánchez Cerezo, en esa pequeña localidad de Veracruz, fue sustraído por gente armada de su casa, se declaró desaparecido y hoy por la mañana tuve la enorme pena de hablar con su hijo, que finalmente